¿Sigo nomás? Yo creo que vamos directo. ¿Vamos directo? ¿Vamos directo? Sí, vamos directo porque creo que los datos están presentes en la conversación pública y queremos aprovechar el tiempo para hablar con Gonzalo. Y porque justamente todo este tema de las actualizaciones que vamos a tener en los próximos días y semanas, que van a ser seguramente un calvario, cada día nuevas muertes, nuevas identificaciones, escenas tristes, dramáticas, restos que de pronto no pueden ser reconocidos, en fin, todo eso que estamos hablando, sí, esto es bien dantesco, pusimos esa dimensión que es la dimensión grande de una afectación para miles y miles de damnificados directos e indirectos, también en su situación de salud mental. Y para eso estamos con Gonzalo acá y Alejandra Matus lo va a entrevistar. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿cómo están? Es un momento bien duro para Sí. Chile, yo creo. Esta es una tragedia nacional. Desde el punto de vista de la salud mental, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque me imagino que son distintas o levemente distintas las recomendaciones cuando uno vive una tragedia familiar o individual a cuando son tragedias colectivas que afectan mucho más lejos, como decirle a tus hijos, por ejemplo, en Chiloé o en Santiago, mira, puede ser que si nos vamos de vacaciones, o no podemos ir de vacaciones porque ha pasado esto, han muerto niños. Lo escribí ayer, es un trauma colectivo nuevamente. Nuevamente estamos enfrentados a una situación que, la verdad, nos entristece a todos, nos da rabia, nos da ira. Pero yo creo que en este momento el centro deberían ser las personas que lo han perdido todo. Y yo creo que el que se te queme tu casa es una cuestión muy traumática. No es solo el espacio, es tu historia. Hay gente que vivía ahí 50 años. Muchos de estos lugares, algunos más formales y otros no, porque muchos son campamentos. Recordemos que la gran concentración de campamentos, la más grande, existe justamente en esta región, justamente en estos cerros. Y entonces hay toda una historia que se incendia. Y yo creo que eso es algo que a veces es difícil de dimensionar, a no ser que uno lo haya vivido muy de cerca. El incendio de una casa es una cuestión muy, muy traumática. Y yo creo que una de las cosas que observamos ahora, ustedes ven las imágenes, muchas imágenes de gente moviendo los escombros fuera de su casa, ¿no? Incendiada, y que revela inmediatamente que hay personas que, está todo el centro de la emergencia, pero ya hay personas intentando reconstruir, y en el fondo reconstruir tu vida. Y eso yo creo que tiene consecuencias. Por otro lado, tenemos, tú lo acabas de mencionar, 123 personas identificadas, como hay algunos que son cadáveres, otros que, pero hay además, a su vez, hay alrededor de 300 personas desaparecidas. Es decir, es una tragedia que va a comenzar yo creo que vamos a empezar a internalizar mejor. Van a comenzar, obviamente, los funerales, que son parte del duelo. Y por lo tanto es un momento duro. Yo creo que hay que ser, también lo decía, tú me preguntaste acerca de tus hijos, tus hijas, ¿qué hacer? Y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es dosificar la cantidad de información a las que tienes acceso o mediarla contigo. O sea, si vas a ver televisión, no dejar, aunque ahora se ve menos televisión, pero la televisión, cuando ocurre esta tragedia, uno se queda pegado. Y yo creo que hay que salirse de eso de modo de no sufrir lo que se llama el trauma vicario. O sea, estas imágenes a uno lo traumatizan también. Y yo creo que eso inmoviliza. Por otro lado, es muy interesante porque aprendimos harto en el 2014 y en el 2017 acerca de qué hacer, porque la ansia de ayudar es muy fuerte, ¿no? En esta situación. Y hay muchas personas, especialmente jóvenes, que a lo mejor están de vacaciones, no están en la universidad, no están en el colegio, qué sé yo, y que quieren ayudar. Y lo que creo que ha pasado esta vez, que está mucho más organizado el voluntariado. Y en ese sentido, claro, la gente también entiende que a veces ir a ayudar perjudica, claro, porque además, claro, sobre todo. Es el segundo desastre. Claro, el segundo desastre. Exacto. Hay un tema con la muerte, perdona que vuelva ahí, porque creo que como sociedad no hemos procesado todavía los 60.000 fallecidos de la pandemia. Tenemos un número, pero no tenemos nombres, no hay memoriales, no hay homenaje, no hay duelo colectivo. Y suele suceder que lamentablemente las tragedias siempre afectan a los más pobres, porque si fuera en otros sectores, en otros barrios,
probablemente inmediatamente estaríamos viendo quién es, su historia, su biografía, hijo de esto, El hijo del derecho al otro. nombre. El Exacto. derecho al nombre. Entonces aquí, de nuevo, son 127 personas que ya sabemos que fallecieron, no sabemos los nombres, no sabemos quiénes son, qué estaban, qué querían hacer en la vida, y eso como que de alguna manera también impide procesar estas pérdidas. ¿Cómo podríamos hacer eso colectivamente? ¿Qué sería como lo sano, sin caer en el morbo, por supuesto, que es otro peligro? Sí. Mira, yo creo que voy a decir dos cosas acá. Una tiene que ver con el duelo que declaró el presidente, que yo creo que fue un duelo de 2 días, un duelo nacional de 2 días, que yo creo que comunica la gravedad del problema. Y que psicológicamente creo que desde un punto de vista colectivo es algo muy, muy, muy importante. En ese sentido yo valoro mucho que el presidente rápidamente haya decretado duelo nacional. No quiero hacer comparaciones porque no es el momento. Sí. Me reservo todo tipo de crítica y análisis fáciles en este momento. Sí. Y lo segundo, mira, yo justo tenía un viaje programado a buscar a los padres de mi pareja que estaban en Viña. Estaban en Viña y había que ir a sacarlos, pero me correspondía ir el viernes, no se podía porque ya en la noche sabía. Y yo veía que esta cosa estaba muy peligrosa, sobre todo en la ruta. Y después el sábado, obviamente, antes que declararan toque de queda, antes que se decidiera que esto era una catástrofe, decidí, bueno, no ir, y vamos, y fui el domingo, cuando ya se abrió la carretera, venían muchísimas bomberos de vuelta, claro, etcétera, y al llegar a Viña, al Plano y al Paraíso, en los dos lugares, si tú no veías las noticias, si tú no escuchabas la radio, pensabas que no pasaba nada. A la mediodía, por eso había gente en la playa en Viña que no quería irse el día sábado. El sábado había gente en la playa. Era un día normal, relativamente vacío, sí. Perdón, fue el domingo. El domingo. No había humo, porque había bajado la temperatura. Yo estuve conversando con la gente de la primera de bomberos, les pregunté, en Valparaíso, ahí en la plaza de Yungay, y ellos estaban tranquilos porque estaba la temperatura baja, la emergencia como que había bajado, por así decirlo, unos grados, a pesar de que el desastre estaba en curso de ahí hasta Quilpué, Villa Alemana. Todos mis abuelos, todos son del área de Quilpué. Y parecía normal. Y eso me hizo pensar inmediatamente, aquí el olvido puede ser muy rápido, porque tal como tú lo decías, Ale, esto afecta a las zonas más periféricas que rodean todo ese valle, que están alrededor, ¿no? Que están entre Viña y que, bueno, podría afectar Valparaíso, pero Viña, Quilpué, Peña Blanca, Villa Alemana, toda esa zona. Entonces yo creo que el peligro es que olvidemos, y yo creo, sinceramente, que estamos frente a un desastre, una catástrofe de una magnitud tan grande o mayor que la del 2010, en el sentido de que no lo vamos a necesariamente ver todo el tiempo, y el peligro es que olvidemos. En ese sentido, para agregar una cosa interesante, yo creo que el liderazgo que han mostrado algunos de los alcaldes, ayer escuché a Jorge, que me pareció que estuvo muy atinado en su respuesta, y lo que ha mostrado la alcaldesa de Viña es un liderazgo que es muy cuidadoso. Es el momento de los liderazgos cuidadosos, no de la política chica. ¿Para qué decir? No me gustaría comentar lo que ha dicho una serie de personas que son extremadamente negativas y perniciosas, como la ganancia política chica. Aquí se necesita liderazgos grandes para hacer políticas públicas en grande. La recuperación va a tomar mucho tiempo, más allá de ahora de la emergencia que vamos a ver en los siguientes meses. La reconstrucción es bien compleja, hay que decirlo. La reconstrucción, además, en un contexto de cambio climático que no asegura que no va a volver a ocurrir, y que tampoco asegura que no va a volver a ocurrir ahí mismo. Exacto. ¿Cómo manejar esa ansiedad y esa angustia de no saber, digamos, de perder esa certidumbre de que tú vives en un lugar o has vivido en tu lugar toda una vida, y de un día para otro desaparece? Porque no solamente se quema tu casa, se quema todo. Exacto. El Jardín Botánico es uno de los pocos lugares donde miles de personas iban todo el tiempo. No era un lugar, es un lugar precioso. Yo iba en mi niñez, se llamaba el Parque del Salitre en esa época.
pero era un lugar donde toda la gente que vivía en las villas, en las poblaciones, en los campamentos, en las casas alrededor, iban continuamente. O sea, se pierde tu espacio, no solo tu casa, sino que tu espacio de recreación, tu espacio de encuentro. de encuentro. Y yo creo que eso es bastante terrible. Ahora, justamente el dilema es cómo, por un lado, hacerle el empeño para que la resolución de la emergencia sea rápida y lo más eficientemente posible, y hay muchas cuestiones en juego, y cómo comienzas a pensar la reconstrucción de modo que lo que exista después sea mejor que lo que había. Porque ese es el truco acá, en el desastre. O sea, estoy seguro que ya en este momento hay gente que vivía ahí tratando de armar rearmar. su casa, que es probablemente como mucha gente comenzó su vida ahí, ¿no? Por eso Claro. muchas calles tienen nombres de apellido, de familia, Claro. porque estos fueron parte de organizaciones sociales también de grandes familias que se trasladaron ahí, y yo creo que hay que pensar cómo los incorporas, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Y todas las complejidades de un Estado que tiene ministerios que no necesariamente conversan entre sí. O sea, el MIMBU y el MOP no necesariamente se coordinan, ¿no? El MIMBU puede tener un plan fenomenal de cómo establecer toda una reconstrucción que haga sentido para la gente que vive ahí, pero no necesariamente conversa con un MOP que lo que le interesa es armar una carretera y mostrar que pudieron armaron los caminos, etc. Entonces yo creo que hay que pensar cómo vamos a cambiar la manera de hacer las cosas en la reconstrucción, de modo que sea no solo construir algunas calles, armar las casas de nuevo, resolver el corto plazo, pero no resolver el problema estructural. Mira, por otro lado, yo creo que es un momento para pensar de nuevo, que es el momento de los derechos sociales. O sea, aquí se construyó riesgo, hay muchas personas con altos niveles de vulnerabilidad que ahora dependen de su red de familia, de amistades y de conexiones que puedan tener. Eso es lo que uno observa. Un par de preguntas, Gonzalo, me interesa. Uno, primero, algo hablabas del tema, digamos, de los temas de solidaridad. En Chile yo creo que tenemos una autopercepción súper instalada. Sí. Desde hace muchos años somos un país solidario. Sí. Eso es como, bueno, en general hay ciertas frases, ciertos conceptos, ciertas palabras que autoidentifican a las sociedades, a los pueblos, y Chile es eso. Es como, mira, pero cuando hay un problema, somos solidarios. No hemos inventado eso. Yo creo que bueno, no lo hemos inventado, no digo si es falso o es cierto, digo que está instalado. La Teletón, de alguna manera, en las últimas décadas probablemente es como a nivel ya incluso ligándolo con cierto espectáculo, el que solidifica esa idea. Todos somos iguales finalmente para ayudar. Entonces las típicas campañas Chile ayuda a Chile. Eso, por supuesto, en los últimos años ha tenido una serie de cuestionamientos. ¿Cómo tú ves que opera eso hoy en día? ¿Dónde están esas fisuras? Me interesa sobre todo como una opinión tuya, cómo miras que va operando. Y en eso una pequeña coda chiquita. Escuché, no me atrevo a sumarme, pero lo he escuchado de algunos comunicadores, me ha parecido interesante que plantearan, pero no tengo una opinión formada, que en este momento se ha visto mucha lentitud de ciertos actores, empresarios de medios de comunicaciones grandes, para activar campañas de solidaridad. Algunos lo plantean, se lo escuché por ejemplo a Nicolás Copano, con su qué. Decían, parece que como está este gobierno y no otro, no vamos a poner toda la carne en la parrilla para generar un estado más positivo. No sé, pero me podría también, ligándolo con esto, preguntarte una opinión de cómo lo ves tú. A ver, la primera respuesta es no sé. Tengo hartas hipótesis, pero yo creo que yo creo que hay que aprender de lo que pasó el 2014 y el 2017. Yo creo que hay ciertas lecciones aprendidas. Pero por otro lado, yo creo que aquí hay elementos estructurales que están siendo cuestionados. O sea, aquí se incendia el sistema, diría yo, ¿no? Es un signo de que se incendia el sistema. Y como decía Ale antes, afecta a personas que están con más altos niveles de vulnerabilidad social, con lo cual la tendencia va a ser a invisibilizar o usar la caridad, o el uso político que se te instala en algunos alcaldes, a construirle la casa a alguien, esta cosa como un poco individualizante. Yo creo que va a ocurrir igual, porque hay, entre comillas, una mezcla de solidaridad real, de caridad,
de necesidad de hacer sentido del trauma, ayudando, etc. Hay una serie de cuestiones, pero yo creo que lo que va a ser importante es que los actores políticos y los actores de las políticas públicas puedan plantearse en esta situación del mismo modo que se planteó un gobierno frente al terremoto de Chillán, frente a lo que sucedió en el año 1960, en Conce y en Valdivia. Es decir, que podamos pensar en este caso cómo urbanizamos, cómo pensamos la calidad de vida de las personas que necesitan un espacio para ellos. ¿Cómo necesitamos? Leía una historia de una persona que es una asesora del hogar, que trabaja en un hogar que se le quemó su casa y que hoy en día se queda ahí en su auto a dormir. Tiene un auto, es un auto de estos, como los miles de autos que se quemaron, o cientos, no sé, que se tiene que quedar porque no le vayan a robar las cenizas, poco menos. O sea, es una cuestión bien dramática. Yo creo que ahí el Estado, hace falta un Estado mucho más responsables con los derechos sociales de seguridad, de salud, de vivienda, y uno que no hay que olvidarse, los he escuchado a ustedes antes, de darle a los niños una cierta esperanza para adelante. O sea, ¿cómo lo hacemos? Ahora, hay que recordar que los incendios en estos lugares han sido frecuentes. De hecho, en el Jardín Botánico siempre hubieron incendios. Y habían maneras en que se apagaban. Hoy en día, bueno, la devastación es mucho más grande. Yo creo que lo otro que hay que tener mucho, mucho cuidado es tratar de resolver el dolor que esto nos provoca, el trauma que esto nos provoca, simplemente buscando culpables fáciles. Este es un desastre típico de nuestro país, que está basado en nuestras falencias estructurales, la continua construcción del riesgo, por un lado, desde no tener grifo, de tener caminito angosto, y ahora se mostró, los autos no pudieron seguir porque estaban atochados, y de alguna manera no resolver ciertos problemas de vulnerabilidad social que hacen que las personas no puedan tener la capacidad de responder adecuadamente a una situación como esta. Muchos de estos cerros son como archipiélagos. Sí. Tienen una salida, por así decirlo, hacia un lado, están rodeados de quebradas, las quebradas, no hemos resuelto el problema de la basura, tenemos todavía un servicio. Entonces, yo insisto, yo creo que es bueno que ya hayan encargados bien específicos de la emergencia. Está la ministra de Defensa, ahora acaban de nombrar a la ministra de Desarrollo Social como a partir de la reconstrucción, pero yo creo que aquí hay que pensar, y no solo en la emergencia, que vuelva la gente de vacaciones, sino que pensar cómo lo vamos a hacer en los siguientes años para repensar, y esto como un ejemplo, como una oportunidad para darle a las personas muchos mejores derechos y que podamos prevenir este tipo de cuestiones. Última pregunta. La gala fue suspendida, la gala Festival de Viña. Vamos nuevamente a temas simbólicos importantes en Chile. Yo soy tan ajeno a todo eso que yo no sabía lo que era la noche no sé cuánto, pero ahora me enteré. Qué vergüenza. ¿En qué mundo vive? Vivo en un mundo no sé qué. Bueno, pero me vas a hablar del Festival de Viña. Sí. Festival de Viña. Pero el Festival de Viña es el Festival un evento de Viña. Popular. Exactamente. Y por lo tanto también es parte de las definiciones, ¿cierto? De casi como del ser chileno en las últimas tiempos, en los actuales tiempos. Pero lo que te quiero preguntar es tu mirada nuevamente desde esta perspectiva más psicológica de la fiesta, de la suspensión de la fiesta, del momento de la anormalidad, de lo extraordinario, de la emergencia versus la vida cotidiana. El Festival de Viña parte el 25 de febrero, el 1 de marzo. Los últimos días de febrero, porque este año con 29 días, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y la gala estaba fijada para, creo que el viernes 2 semanas más, 23 de febrero. Sí. Ya, la gala ya se toma la decisión que se suspende. Que hace sentido, sí. Bueno, eso te quiero preguntar. Y algunos preguntan, bueno, ¿habrá que suspender el Festival de Viña? Ripamonte dijo, bueno, se tendrá que ver con las autoridades, en el fondo, más bien como ver si están las condiciones. Lo de la gala se entiende probablemente porque dentro de este espectáculo de fiesta popular es como lo más superfluo. Lo más frívolo. Lo más frívolo, sí. Que es en todo caso súper, la gente le encanta, sí, claro, en fin, no sé qué. Es entretenida, yo la he visto varias veces, es entretenida, no sé. O sea, digamos, tener una pinche alfombra roja. Sí, pero al mismo tiempo hay derecho a la alfombra. Van a haber funerales en esa época todavía. Sí. Bueno, buen punto. ¿Cómo ves tú en general esto? Te lo pongo como ejemplo, más allá de tu opinión específica, no sé qué.
de cómo tú suspendes cosas, si eso finalmente es bueno, hace que sea más consistente, pero por otra parte también hace que entonces no haya el momento de la fiesta, de la risa, en medio de la tragedia es larga. ¿Cómo tú calibras eso? Me gustaría una opinión. A ver, desde un punto de vista de la visibilidad del desastre, pienso que el Festival de Viña debiera continuar. Yo no soy un fanático del Festival de Viña, pero me parece que suspenderlo significa olvidarse. Olvidarse de la zona de Viña, además que la localización es interesante. La localización de la Quinta Vergara tradicionalmente eran los cerros arriba, ¿no? Y de hecho un incendio en las orillas arriba una vez. Pero yo creo que hacerlo nos hace pensar en esta zona con seguridad, por lo menos por todo el mes de febrero. Y por otro lado, creo que si el festival, los organizadores son capaces de hacer un diseño de darle sentido, que dé sentido a por qué se hace, que en parte es reactivación de la ciudad, hay muchas personas que van a quedar desempleadas, o sea, hay una necesidad económica también, pero más allá de eso, si es posible hacerlo de una manera no chabacana, de darles un espacio a esa comunidad para que no nos olvidemos de ella, yo creo que el Festival de Viña hace sentido que esté más allá de la fiesta, etcétera, que yo, o sea, igual, yo he ido a funerales en que nos reímos también, o sea, a lo que voy es la seriedad y la profundidad de lo que sucede no se elimina porque borremos, por así decirlo, este programa de televisión que todo el mundo comenta por 4 días criticándolo, encontrándolo fantástico a lo mismo. Entonces yo creo que nos ayudaría más a darle visibilidad internacional. Ya hay algunos artistas, yo leí algo de un artista que dijeron, bueno, esto podemos hacer una manera de hacer solidaridad, etc. Este es un país que su identidad está reflejada en los desastres. Si hay un terremoto 2 días antes del Festival de Viña, como ocurrió una vez, bueno, vamos a cancelarlo inmediatamente. Sí, a eso voy. Más allá de la cosa de que hay que pagar las indemnizaciones y todo ese tipo de discursos, yo creo que se le puede dar un significado que nos permita nuevamente entender que esta es una catástrofe nacional. De hecho, yo creo que sería muy bueno empezar a pensar cómo vamos a canalizar una ayuda comunitaria seria más allá de algunos países para poder apoyar el trabajo de las alcaldías, estas municipalidades, la gobernación, etcétera. Porque yo creo que el Estado, si no lo piensa de verdad distinto, no da abasto. Gonzalo Paxigalupe, muchas gracias por ayudarnos a conversar y darle también una arista más allá de las frías cifras. Muchas gracias por estar acá en 32 minutos. No nos olvidemos. Eso, no nos olvidemos. Hacemos una pausa y volvemos ya para ir cerrando el 32 minutos.